Poco después del Congreso de Viena de 1815, el parlamentario británico George Canning, que era presidente de la Junta de Control del Tratado, en un discurso en el Parlamento, resumió el espléndido aislamiento británico como no intervención, no a un sistema político europeo, cada nación para sí misma y Dios para todos. Respeto por los hechos y no por las teorías. Respeto a los tratados, pero cautela en extenderlos. Gran Bretaña antes que Europa. Los dominios de Europa llegan hasta las orillas del Atlántico y los nuestros empiezan allí. Fin de la cita. En 1793, Canning entró en el Parlamento como representante de la isla de Wight, gracias al apoyo de William Pitt el Joven, siendo nombrado en 1795 subsecretario de Asuntos Exteriores, donde mostró su antipatía hacia la Revolución Francesa, apoyando las posiciones de Pitt, lo que lo enfrentó a su superior, Lord Grenville, por lo que en 1799 deja el cargo. En 1805 es nombrado por Pitt tesorero de la Royal Navy, al renovarse la lucha contra Napoleón Bonaparte. Con la muerte de Pitt en 1806, Canning será el continuador de sus políticas. En 1807, William Henry Cavendish Bentinck, tercer duque de Portland, como primer ministro, nombra a Canning ministro de Asuntos Exteriores. En ese cargo, con la intención de capturar la flota danesa para evitar que cayera en manos de Napoleón, Canning ordenó el bombardeo de Copenhague del 2 al 5 de septiembre, cuando los daneses se negaron a rendirse. El 30% de la ciudad fue destruida. 2.000 civiles perdieron la vida. El Tratado de Tilsit, de 7 de julio de 1807, entre Napoleón y el zar Alejandro I, supuso una momentánea paz entre Francia y Rusia. Napoleón se disponía a extinguir las dinastías de Borbón en España y de Braganza en Portugal, imponiéndoles monarcas de la familia Bonaparte, y consiguió que Rusia se sumara al bloqueo continental contra Gran Bretaña. En agosto, Napoleón pactó con Godoy en España, que también se suma al bloqueo, para reclamar a Portugal, suprimir todo comercio con los británicos, declarar la guerra a Gran Bretaña y la detención de todo británico en suelo portugués. La reina María I de Portugal estaba demente, y el príncipe regente, el futuro Juan VI, aceptó el bloqueo continental. Sin embargo, en octubre, Carlos IV de España permite libre paso a las tropas francesas para dirigirse a Portugal, bajo la promesa de territorios portugueses para España. Juan VI pidió ayuda urgente a Gran Bretaña ante la inminente invasión. La contestación de Canning fue que continuara comerciando con Gran Bretaña, o en caso contrario la Marina de Guerra británica destruiría la flota portuguesa anclada en Lisboa, como había hecho con la flota danesa en Copenhague. El 29 de diciembre de 1807, la corte de Portugal embarca hacia Brasil. Más de 15.000 personas son escoltadas por la Marina Real británica. El año 1808, Canning apoyó a la resistencia española contra los franceses en la Guerra de Independencia Española y dejó el cargo un año después cuando entra en disputa con el dublinés Robert Stewart, vizconde de Castlereagh, sobre la conducción de las alianzas contra Napoleón. En 1812 Napoleón invade Rusia y en 1815 es derrotado. En el Congreso de Viena, Lord Castlereagh es el impulsor de la Cuádruple Alianza, donde los 4 vencedores de Napoleón, Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña,
pactan volver a unirse si Francia no cumple con los acuerdos de paz. Canning, de 1816 a 1821, fue el presidente de la Junta de Control del Congreso de Viena, dando su conformidad en 1818 a que se uniera el Reino de Francia a la Cuádruple Alianza, con el fin de conseguir un concierto europeo. En marzo de 1820 acontece la Revolución Liberal Española. En octubre se celebra el Congreso de Troppau, donde la Santa Alianza se arroga el derecho de intervención en cualquier estado donde se den revoluciones que provoquen un cambio de gobierno. Por este derecho, Austria aplasta las revoluciones liberales de Nápoles y Piamonte en 1821. En agosto de 1822, Castlereagh se suicidó y Canning vuelve a dirigir los asuntos exteriores y envía al duque de Wellington al Congreso de Verona con el encargo de oponerse a cualquier intervención británica en España. El zar Alejandro I y Luis XVIII de Francia habían recibido cartas del rey Fernando VII de España pidiéndoles ayuda. La Santa Alianza dijo que apoyaría a Francia ante una invasión de España, reconociendo al Papa y solicitando su cooperación para avasallar a las naciones. El 31 de marzo llega la propuesta de Canning, que no se opone a la invasión si Francia se retira tras su misión, no interviene en Portugal y no ayuda a España a recuperar sus territorios en América. En política interior, Canning era partidario de la emancipación católica en Gran Bretaña, que suponía otorgarles a los católicos los mismos derechos que a los protestantes. Aduciendo solidaridad de la Casa de Borbón, en abril de 1823, Francia envía a los 100.000 hijos de San Luis que aplastan la Revolución Española. Pese a las protestas de la Santa Alianza y de España, Canning permitió un activo contrabando de armas y mercenarios británicos hacia Latinoamérica, oponiéndose a Clemens von Metternich y rehusando el principio de intervención para América. La Santa Alianza, no pudiendo desafiar a la Royal Navy, aceptó reducir la intervención a la España metropolitana. En 1824, Canning escribió: «La cosa está hecha, el clavo está puesto, la América española ya está libre, y si sabemos dirigir bien nuestros negocios, será británica». En 1825 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Gran Bretaña. En noviembre, Canning aceptó a un enviado de la Gran Colombia en calidad de embajador. Luego llegaron pactos comerciales con México y el Imperio de Brasil, que se había separado de Portugal y que fue reconocido por Canning en 1822. En el Congreso de Panamá de 1826, Gran Bretaña firmó acuerdos comerciales con los países asistentes por separado y obtuvo importantes acuerdos mercantiles. En abril de 1827, Canning es designado primer ministro. 119 días después, murió.